Causas políticas. Las rivalidades imperialistas se fueron haciendo entre los imperios de la época, desde los tradicionales imperios como Inglaterra, que pesaba a ser una máxima potencia capitalista, Francia, Austria-Hungría o Rusia, hasta aquellas naciones y o imperios como Alemania, Japón y Estados Unidos. Debido a estas diferencias, se formaron los dos bloques principales, que era la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y la Triple Entente, conformada por Inglaterra, Francia y Rusia. Económicas. Se desarrolló la Segunda Revolución Industrial. Se caracterizó por una serie de cambios como nuevas fuentes de energía, sectores de producción, la concentración de capitales con tendencias monopolísticas y una creciente globalización de la economía. Surgieron nuevas potencias industriales como Japón y Estados Unidos, que se unieron a las ya existentes Inglaterra, Alemania y Francia. Alemania ganó terreno económico a Inglaterra debido a su carácter más competitivo y moderno de su industria química y siderúrgico. Sociales. 28 de junio de 1914, Sarajevo. Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro junto a su esposa, acaba de sobrevivir a un primer intento de asesinato. Se detienen en el ayuntamiento para protestar con vehemencia. Estas son las últimas imágenes de la pareja. Cuando abandonan el edificio poco después, caen abatidos a tiros. Innovaciones tecnológicas. Automóvil blindado ruso. Golpearon a los británicos por primera vez en 1916 durante la ofensiva del Somme, pero fue infrautilizado durante el conflicto por su escasa maniobridad. Las armas químicas. Los alemanes fueron los primeros en utilizarlos, pero al ser empleados inicialmente, desarrollaron las máscaras protectoras y minimizó el efecto tóxico. Hangar infalible. Se desarrollaron estructuras ingeniosas como este hangar para dar cobijo a los aviones en cualquier lugar. El ataque. Los ataques fueron los grandes protagonistas en tierra. En la imagen, el Britannia muestra su potencia de fuego contra un edificio abandonado del MIT ante una multitud de bostonianos. Ortopedia. La innumerable cantidad de mutilados y discapacitados que provocaron las masacres de la guerra empujaron al desarrollo de sistemas de apoyo ortopédicos mucho más sofisticados. Vacunas. Para evitar que las epidemias diezminaran a las tropas, se vacunaron soldados contra fiebre tifoidea. Transfusión de sangre. La transfusión de sangre de la época estaba lejos de ser una garantía de éxito y se tenían que hacer en caliente, pero sistemas como este pusieron un avance excepcional en la medicina de campaña. El terror de los mares. Los submarinos triunfaron en el Atlántico, sobre todo para que Alemania sembrara el terror entre sus enemigos. En la imagen, un submarino alemán capturado en Londres. El terror. Los bombardeos de Zeppelin causaban pavor entre los civiles, como el que causaría este cráter tras un bombardeo en París. Lanzallamas. Las tropas alemanas relucían en 1917 esos destructivos artefactos. Hidroaviones. Los franceses exhibían sus hidroaviones como una muestra inequívoca de la avanzada de su innovación militar. Perros de rescate. En la Primera Guerra Mundial, los animales tuvieron mucho trabajo, desde palomas para detectar gases hasta perros para atender a los heridos. Pistolas automáticas. Potencial de fuego. Las innovaciones consiguieron que la potencia de fuego creciera espontáneamente. Reconocimiento aéreo. Se usaron cámaras para espiar los movimientos y localizaciones del enemigo desde el aire. En esta imagen, un observador de la Royal Flying Corps en un avión de reconocimiento usa una cámara fijada al fuselaje en 1916. El Poleteur fue el primer simulador de vuelo con una tecnología similar a la de los toros mecánicos. El movimiento al que se sometía el piloto en su interior ayudaba a prepararle para la batalla aérea. Puesto telefónico. Las telecomunicaciones se desarrollaron enormemente en este periodo. Luces de control. Este sistema de luces permitía reconocer un avión en la distancia para los destellos de su
fuselaje. Ambulancias. Un gran avance de la época fueron las ambulancias de campaña que permitían desplazar a los heridos hasta hospitales donde intervenirles sus heridas. Consecuencias demográficas o sociales. En total, fueron 18 millones de personas que perdieron la vida a lo largo de los 4 años que duró la contienda, 10 millones de soldados combatientes y aproximadamente 8 millones de civiles fallecieron o fueron asesinados durante la Primera Guerra Mundial. La incorporación de la mujer al sistema productivo durante el conflicto rompió el monopolio que hasta entonces había ejercido en los hombres, alterando con ello los esquemas tradicionales de desarrollo del capitalismo. Durante la guerra, la mujer adquirió conciencia de su capacidad para desarrollar las habilidades de los hombres y demandó un creciente protagonismo en el mercado laboral. Las clases medias salieron empobrecidas del conflicto, en tanto que surgieron nuevas fortunas relacionadas con la producción de armas y la especulación de víveres. Las masas obreras sufrieron una importante pérdida del poder adquisitivo de sus salarios a causa de la inflación y fueron protagonizadas de una intensa agitación laboral. Económicas. La carrera armamentista, grandes avances de investigación y tecnológica que aunque aumentaron la capacidad de destrucción entre naciones, el desarrollo de tanques, armas químicas y el uso de aviones para el combate son clave ejemplos de este desarrollo tecnológico. Por otro lado, el esfuerzo económico realizado por los países beligerantes se tradujo en épocas de depresión y hambruna. Se cuenta un total de 3.000 casas destruidas, además de puentes, carreteras, puertos y demás infraestructuras. La guerra supuso una destrucción material extrema. Francia y Bélgica fueron los países más afectados, pues los combatientes más violentos se desarrollaron en su territorio. Igualmente fueron duramente castigados Rusia y la región fronteriza en Italia y Austria. El campo de cultivo, la red de ferrocarriles, puentes, carreteras, puertos y otras infraestructuras fueron devastados. Se perdieron barcos, fábricas, maquinaria. Numerosas ciudades y pueblos fueron total o parcialmente arrasados. Políticas. Una vez concluida la guerra, los 4 grandes imperios europeos de la época dejaron de existir. Desaparecieron el imperio alemán con el derrocamiento del Kaiser Guillermo II tras una serie de revueltas internas en la contra de la guerra. En Alemania se da por finalizado el Segundo Reich y instaura la República. El Imperio ruso sufre la revolución bolchevique que supone el fin de la monarquía del zar Nicolás II y su asesinato. La instauración del régimen comunista llega de la mano de Vladimir Lenin. El Imperio austrohúngaro queda desmembrado tras las guerras internas y el apoyo de los aliados para la liberación del Reino de Serbia. Austria se constituye como república y Hungría se independiza. El Imperio Otomano se queda con una ínfima parte de lo que llegó a ser tras la conquista de Constantinopla, se convierte en Turquía. Alemania considerada única culpable. Los antiguos imperios austrohúngaro y turco y Rusia sufrieron grandes pérdidas territoriales, de donde surgieron nuevos estados: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Hungría. Alemania perdió Alsacia y Lorena, que pasaron a manos francesas, así como todos sus territorios humanitarios. Esto quiero recalcar, afectó al mapa europeo y colonial. La Gran Depresión ocurrió puntualmente en 1929 y se prolongó hasta 1940. Afectó a la mayoría de los países del mundo en diversos grados, desde los más industrializados hasta los más pobres, y se convirtió en el periodo de recesión económica más severo del siglo XX. Causas. La superproducción industrial. Los historiadores señalan que el exceso de producción en la industria estadounidense favoreció la llegada de la crisis del 29. Las innovaciones técnicas provocaron un crecimiento productivo que no pudo ser asumido por la demanda. Esto a su vez hizo que los precios subieran. Retroceso de la agricultura. Las 2 primeras décadas del siglo XX habían sido muy prósperas para el sector y los precios de los productos aumentaron mucho. Crack bursátil. El Jueves Negro, 24 de octubre de 1929, el
estallido total se dio 5 días después durante el nominado Martes Negro. Ese día, la bolsa y todo el sistema financiero se derrumbó de manera irremediable, arruinando a millones de estadounidenses. Hundimiento financiero. Muchos historiadores consideran que el hundimiento de la bolsa fue más un síntoma de los desequilibrios económicos que la causa de la crisis. Consecuencias económicas. Muchas familias perdieron todos sus ahorros, lo que conllevó en ocasiones a que perdieran sus hogares. Las empresas, por su parte, se vieron perjudicadas por el descenso de la demanda. Para 1964, el comercio mundial solo generaba un tercio de las ganancias que tenía en 1929. En 1987, su valor solo era del 50% antes de la crisis. Sociales. Aumento de desempleo. La situación de pobreza conllevó a un aumento de delincuencia y mendicidad. Se produjo un aumento de seguidores de los sindicatos y partidos obreros. Descenso demográfico. La creciente pobreza hizo que el índice de natalidad disminuyera en los Estados Unidos, provocando un descenso demográfico. Este clima pesimista y de desacrédito del sistema fue aprovechado por los partidos fascistas para crecer electoralmente. La crisis del 29 forma parte de los factores que llevaron a Benito Mussolini y a Hitler al poder y en pocos años a la Segunda Guerra Mundial. No es hasta la elección de Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, con sus planes de reactivación económica, lo conocido como el New Deal, que esto empieza a remontar un poco. ¿Y cómo lo consigue? Pues creando mucho empleo, haciendo muchas obras públicas para dar trabajo a la gran masa de desempleados. Cuando estos desempleados vuelven a tener poder adquisitivo, es decir, dinero, pues parece que todo poco a poco va remontando y así es como finalmente hacia mediados de los años 30, 35, 36 del pasado siglo se establecen los especialistas que se puede dar por terminada la gran crisis del 29. Periodo entre guerras. El fin de la Primera Guerra Mundial había provocado profundas divisiones entre los supervivientes de la contienda, obligados a superar las condiciones demográficas, políticas y económicas y en medio de una catástrofe cultural sin precedentes. Artistas recordaban desde Alemania la cara más desagradable de la guerra, en sus pinturas de veteranos mutilados, oficiales corruptos y prostitutas. La posguerra en Francia e Italia. El país que más había sufrido las consecuencias de la guerra se sobreponían trabajosamente en medio de unas condiciones penosas de las que surgió una cultura innovadora y rupturista encabezada por el movimiento surrealista de André Breton, quien se sumó al apoyo a la revolución bolchevique, alrededor del cual crecieron figuras como Francis Picabia, Max Ernst, Paul Eluard, Le Corbusier, René Clair, Marcel Duchamp o Man Ray, quienes aportaron una esplendorosa producción de cuadros, fotografías, arquitecturas y películas y canciones. Alemania año cero. En Alemania, derrotada en la guerra, Berlín se convirtió en la capital de una cultura que cobraba nuevos impulsos gracias a movimientos artísticos como la nueva objetividad, la música de Furtwängler y Otto Kemperer, la arquitectura de Bauhaus, la literatura de Alfred Döblin y Thomas Mann, y una cultura popular en torno al teatro de Bertolt Brecht y el cine de Max Reinhardt. Mientras la hiperinflación minaba la República de Weimar y el paro crecía de forma vertiginosa, el clima político derivaba hacia una violencia monopolizada por el Partido Nacionalista en un país donde iba tomando cada vez más fuerza el antisemitismo, alimentados por propagandistas como Oscar Levy y documentales como Los Protocolos de Sabios de Sion. Falsedades se ponían al judaísmo en la picota e inspiración a Adolf Hitler para escribir Mi lucha. Cuando Hitler llegó a la Cancillería alemana, el control totalitario de la cultura fue un ingrediente más de las persecuciones desatadas contra judíos, izquierdistas e intelectuales. La cultura en Rusia bolchevique. Desde 1917, en la nueva Rusia bolchevique se estableció un sistema totalitario que controlaba todas las actividades. Los revolucionarios soviéticos vieron en la cultura su mejor acta de presentación ante los asombrados ojos del mundo, por lo que fomentaron su presencia en todos los ámbitos de la nueva sociedad. Se ocultaban las graves consecuencias de la hambruna en Ucrania, el fracaso de los planes quinquenales estalinistas y la represión indiscriminada que causó millones de muertos y ejecuciones masivas de los disidentes. Las persecuciones contra los artistas e intelectuales críticos en el bolchevismo fueron feroces, en casos dramáticos como los de los poetas Mayakovsky y Mandelstam.
el corporativismo, el presidencialismo corporativista. Al cerrar a calles, el presidente pudo estructurar y ejercer el poder político haciendo uso de todos los poderes que le concedía la Constitución y a las bases de apoyo que había integrado como centrales obreras y campesinas, a lo que se adicionó la reestructuración del partido oficial y del ejército. Antes de acabar con el maximato, Cárdenas efectuó una serie de cambios de jefes militares que neutralizaron el poder del ejército. Incluso llamó a servicio activo a generales villistas, carrancistas, zapatistas y amigos personales y caudillos regionales como Juan André Almazán de Nuevo León y Saturnino Cedillo de San Luis Potosí. La misma política se aplicó en el poder legislativo, al nombrarse líder del Senado al general carrancista Cándido Aguilar y entregar el partido oficial reestructurado al general Heriberto Jara. El general Francisco Mujica sería secretario de Comunicaciones y los generales Rafael Sánchez Tapia y Cedillo en las carteras de Economía y Agricultura. Para el control político estatal se apoyó en los jefes de zona militar y él dejó partido oficial en manos de Emilio Portosil, quien se encargaría de integrar un sólido bloque de gobernadores cardenistas en todo el país. Así, en 1935 se desaforó a 4 gobernadores, en 1936 a 8 y entre 1937 y 1938 a 2, para que se tuviera el control total del país entre 1939 y 1940. En el partido oficial se mantuvo a Portosil en tanto disminuía la presión callista en el Congreso. Las gobernaturas y el gabinete, terminada la emergencia, fue sustituido por Silvano Bárbara González, transformándose el PRM en un instrumento del presidente, al mismo tiempo que los poderes estatales y federales fueron despojados de cualquier independencia respecto del Ejecutivo. Política corporativa de masas. En 1935 se registraron 650 huelgas y 675 en 1936, mientras que la CTM se propuso como meta final la transformación del país al socialismo. Para lograrlo se planteó en el inmediato el cabal cumplimiento del artículo 123 constitucional. Manuel Gómez Morín promovió la creación del Partido de Acción Nacional en 1939. AGN, Archivo Fotográfico Díaz Delgado y García. El PRM se integró como instrumento del presidente porque los sectores que integraban negociaban con él, dirigiéndose al país en nombre de interpretaciones populares que estaban integrados al partido en forma corporativa. Los intereses fueron del partido oficial podían existir, pero subordinados. Después de enfrentar al sector empresarial encabezado por el Grupo de Monterrey, durante las huelgas de 1936 se decidió integrar a la Confederación de Cámaras Industriales CONCAMIN y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio CONCANAC, creándose una sola organización. La reforma agraria. El cardenismo supuso el reparto de unos 20 millones de hectáreas de cultivo entre los trabajadores rurales. El objetivo era fomentar la agricultura a pequeña escala frente a las tradicionales latifundios y proporcionar la colectivización del ejido. En 1938 se creó una central para el reparto de tierras. La Confederación Nacional Campesina. Entre 1930 y 1940, la proporción de ejidos cultivados había aumentado del 15% al 50%. Una de las primeras acciones de Cárdenas al llegar al poder fue expropiar grandes haciendas agrícolas de posesión extranjera. A partir de allí, la directriz de su política agraria se fundamentó en el reparto de tierras al campesinado para explotación local. Cárdenas propuso la reestructuración de zonas rurales y la vigilancia de la economía campesina, otorgando facilidades para la gestación de préstamos en los bancos. De esta forma combatió fuertemente contra el latifundismo y fomentó el desarrollo agrícola de México. Mediante el programa de reparticiones de tierra, Cárdenas retribuyó el equivalente al 10.2% del territorio nacional mexicano durante su gobierno, a una ración de unas 280 hectáreas mensuales. La nacionalización del petróleo. Las compañías petroleras extranjeras llevaban años incumpliendo las leyes nacionales. El nuevo Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, apoyado por el gobierno, demandando el pago de salarios y prestaciones. Ante la negativa de las compañías a acatar los sucesos fallos judiciales, en 1937 se nacionalizó la industria petrolera del país.